Mi vida, Señor, aquí estoy, sí, de algo. Y gracias a Dios, Dios me ha llevado por muchos lados y pues hoy me tiene aquí. Entonces estoy contento por eso. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Va a ser un mensaje sencillo, pero yo creo que profundo a la vez. Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Si lo tienen, por favor, vaya poniéndose de pie, por favor. Eso me lo han enseñado aquí por reverencia o por respeto o para no dormirse, no sé por qué lo hacen, pero Segunda de Timoteo, capítulo 3. Ok, solamente son 2 versículos, voy a yo leer y ustedes solamente, por favor, sigan con su vista. Versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias, Padre, por este momento que tú nos permites tener, meditar en tu palabra. Y Padre, te rogamos que por favor puedas usar a este siervo, que, Señor, tu palabra sea predicada como tú quieres, que acomodes tu palabra a nuestro espíritu, todo lo que nosotros necesitemos para Señor, recargar nuestras pilas en esta semana. Y Padre, pues que podamos seguir siendo a tu semejanza cada vez más, en el nombre de Cristo, amén. Puede tomar asiento, gracias. ¿Alguien de ustedes, hermanos, ha visto a Dios? Yo creo que nadie, ¿ok? Más sin embargo, cuando nosotros decidimos creer, cuando nosotros nos abrieron la Biblia o un folleto y nos empezaron a predicar al Señor, muchos de nosotros nos arrepentimos y recibimos a Jesús. Lo hicimos por fe. El hermano Ore predicaba el miércoles que era la fe, una certeza, algo que no hemos mirado, pero que estamos seguros que así es, o que ahí está el Señor. Pero no solamente por fe recibimos a Cristo, también por fe creímos en la Biblia. Nadie nos había dicho que era la Biblia, o al menos en mi caso, yo nunca había leído una Biblia, pero yo sí había leído varios libros, pudiera mencionar nombres, pero no lo voy a hacer. Lo leía y la verdad disfrutaba leer esa literatura, porque la verdad hay autores que, wow, tremendos escritores que son, pero cuando empecé a leer la Biblia fue algo muy diferente. Yo rápido empecé a medité y dije: wow, este libro es diferente. Este libro, en la forma en que está escrito, lo que dice es extremadamente diferente. Y empecé a creerlo por fe. Yo no sé qué era la palabra de Dios, sé que era la Biblia. Solamente había escuchado de ella. Es el libro más leído de todos los tiempos. Pero también por fe venimos a la iglesia a escucharla sin saber de qué se va a tratar. Solamente venimos creyendo que es lo mejor que podemos hacer el domingo, en vez de ir a un estadio, en vez de quedarnos en la cama acostados hasta las 11 de la mañana, en vez de ir a un party, en vez de ir a recrearnos en algún lado. Vinimos el domingo aquí al servicio a escuchar la palabra de Dios. Por fe lo hicimos. Dios nos dejó este bendito libro, hermanos. Un libro muy especial. Probablemente algunos de ustedes no lo tomen como muy especial, pero espero que terminando este servicio, esta predicación, usted tome este libro como algo especial. Los musulmanes tienen una Biblia, se llama el Corán. Ellos tienen los primeros 5 libros de nuestra Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. El Corán tiene esos 5 libros. Pero no solamente existe ese libro, también existe otro libro poderoso que se llama el libro del Mormón. Ese libro lo usan los mormones, supuestamente inspirado por Dios y escrito por José Smith. No solamente ese libro, está también el libro del Gran Precio. No solamente es ese libro, también está una revista poderosa que se llama Atalaya, o Despertar, o las Sagradas Escrituras también. Pero yo le doy gracias a Dios porque yo tengo la palabra de Dios. Yo no tengo cualquier libro, yo tengo el libro que es la palabra de Dios.
Y ese libro no cualquiera lo tiene, solamente aquel creyente y muchos inconversos, pero que no saben qué es lo que tienen en su mano. Señor y hermanos, el Señor nos dejó este bendito libro que terminó de escribirse dentro de 6.500 años. En ese transcurso fue escrito esta Biblia. Cuando la Biblia dice toda la escritura es inspirada por Dios, ahí en el versículo 16 donde estamos nosotros, segunda de Timoteo 3:16, ahí estamos, dice toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra, hermanos, inspirada significa respirada. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que cuando Dios escribió la Biblia, Él estaba diciendo al escritor qué decir, qué escribir, que el Señor le decía de su boca qué escribir al escritor, que el Señor es el autor, pero no es el escritor. ¿Okay? El escritor fueron aproximadamente 40 hombres. Y la Biblia tiene en total 66 libros, en los cuales 39 pertenecen al Antiguo Testamento y en el Nuevo pertenecen 27, haciendo un total de 66 libros. Y ese es el libro completo que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero no solamente eso, hermanos. La Biblia es inspirada por Dios, pero dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la Biblia a través de los años ha sido muy atacada. Han sacado muchas versiones que son perversas, versiones que tratan de negar la virginidad, el nacimiento virginal de Cristo, poniendo los versículos en tela de juicio de que el Señor no nació de una virgen, sino que nació de una mujer joven. Una mujer joven puede ser una mujer que ha tenido 2 hijos y tener un tercero, siendo una mujer joven. Y por ahí es muy sutil el enemigo, por ahí puede atacar. Pero nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios y tenemos 3 responsabilidades con respecto a este. 3. La primera es, hermanos, primera de Timoteo, más adelante. 4. Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4. Hermanos, nosotros no tenemos cualquier libro. Tenemos lo que es la palabra del Señor en el Medio Oriente. Antes de leer el versículo, en el Medio Oriente hay hermanos nuestros que anhelan tener la Biblia entera, para leerla, para seguir leyéndola, para meditarla, para ponerla en su corazón, para practicarla. Ellos anhelan tener la Biblia completa, pero sin embargo ellos no la tienen, muchos de ellos. Y cuando ellos tienen una pequeña porción de la Biblia, ellos hacen fiesta, ellos se alegran, su espíritu vuelve a revivir, su espíritu vuelve a despertar, porque ellos nunca habían leído la Biblia, nunca han tenido una Biblia completa, y cuando ellos tienen tan solamente una pequeña porción de la Biblia, ellos empiezan a revivir, su espíritu vuelve a tomar aliento y vuelven a revivir, a seguir el camino cristiano que el Señor les ha dado. Pero ellos solamente quieren al menos una pequeña porción. Ellos anhelan tener toda la Biblia completa, pero casi les es imposible. Pero cuando tienen una pequeña porción, wow, para ellos es la gloria. Y es lo que ellos sufren. Es una persecución que tienen los musulmanes sobre los cristianos. Tienen un pacto, es un pacto de odio. Y por eso muchos países son comunistas. Es algo del diablo, hermanos, porque todo lo que el diablo está haciendo es querer sacar a Dios siempre del medio. Y los comunistas sacan la Biblia, sacan la religión. Y los socialistas y todo lo demás, ¿okay? Todos ellos sacan a Dios del medio. Pero primera de Timoteo 4:3 dice, versículo 13. Primera de Timoteo
4:13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ok, ese no es el versículo. El versículo, hermanos, se trata de esto. Habla acerca, eso no es el versículo, hermanos. El versículo habla acerca de Pablo escribiéndole a Pablo, diciéndole que en lo que él va hacia él, que él se encargue en leer la Biblia y en estudiarla. Ok, ese es el énfasis que le dice a Pablo a Timoteo, diciéndole: mira, en lo que yo llego, tú lee la Biblia y estúdiala. Okay. Hermano, si bien es cierto, yo no tengo cualquier libro, no tengo una atalaya, no tengo un despertar, no tengo cualquier libro, yo tengo el libro, tengo la palabra de Dios, tengo la Biblia inspirada por Dios, toda la Biblia revelada por Dios, toda la Biblia está completa en mis manos, yo tengo la palabra de Dios. La pregunta es, ¿usted tiene la palabra de Dios? Ok, ¿usted la lee? Usted tiene la palabra de Dios, tiene la Biblia completa de Génesis hasta Apocalipsis, no le falta ningún versículo, no tiene un versículo de más, está completa, es inspirada por Dios. La pregunta es, ¿la lee? ¿La está leyendo? Un hermano en persecución, ¿cuántas veces creen, hermanos, que lee esa pequeña porción que él tiene todo el día? Ellos siempre está en su mente la promesa. El Señor dijo: vengo en breve, vengo en breve, el Señor dijo. Y ellos en su cabeza: Señor, ya vente, Señor, ya ven. Mira, mataron a mi hijo, mira, mataron a mi esposo, mira, mataron a mi esposa, Señor, ya ven, ya vente. Y ellos, su regocijo es en la palabra de Dios, leerla, meditarla, tenerla y seguir leyéndola y seguir leyéndola y seguir. Pero hermanos, nosotros tenemos la Biblia completa, no nos falta nada. La pregunta es, hermano, ¿usted la está leyendo? Eso es el encargo que el Señor nos dejó, para que nosotros podamos seguir creciendo, podamos seguir sobreviviendo en el Espíritu. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que leerla. Mira, ya estamos a marzo, hermanos. ¿Usted está bien en su lectura diaria? Ya vamos en Josué. Está el pueblo de Israel a punto de conquistar lo que es Jericó. Usted tiene la Biblia completa, hermanos. Nosotros la tenemos, la Biblia completa, 100% inspirada por Dios. Y hay 4 cosas que un creyente nuevo debe de hacer. 4 cosas. Primera, si usted ya recibió a Cristo y es nuevo, usted debería estar orando a Dios. Ese es 1. 2, usted debe buscar una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Una iglesia. 3, usted debe estar compartiendo su fe a otros, diciéndoles: mira, hay un infierno, mira, si tú mueres en tus pecados vas a ir a la condenación. Pero no solamente es eso, Dios te ama, Dios ya dio un sacrificio, puedes salvarte. Tercero es compartiendo. Pero 4, nosotros necesitamos estar leyendo la palabra de Dios diaria, no cada 2 días, diaria. Se dice, hermanos, que era imposible encontrar al Señor Jesucristo en la mañana, porque Él desde temprano estaba hablando con el Padre, meditando en su palabra. Se dice que era imposible encontrar al Señor de noche, porque de noche estaba en el monte de los Olivos hablando con el Padre, meditando en su palabra. Desde temprano y hasta noche el Señor siempre meditaba en su palabra, siempre hablaba con el Padre, siempre el Señor, siempre Dios, siempre el Padre, siempre su palabra. Otra vez, hermanos, ¿estamos leyendo la palabra de Dios? Si nosotros queremos madurar, hermanos, necesitamos leerla. Porque hay muchos hermanos que, la verdad, cuando tuvieron a su hijo, algunos de ustedes, hermanos, tuvieron a su hijo, ustedes saben, ¿no? Pañales, leche,
despertarse en la madrugada y lloro si se enferma, luego al hospital o medicamento, ¿saben? Pero no quieren que el bebé se quede así. Le dan leche, va creciendo y nos vamos poniendo contentos porque va creciendo, pero ninguno de nosotros quiere que se quede en esa etapa. En nuestra cabeza no cabe eso, porque nosotros sabemos que el niño tiene que crecer, que tarde que temprano le tienen que salir sus 3 pelillos ahí en la barbilla y todo lo que sucede, va a crecer, se va a hacer un hombre, se va a casar, X. Pero lamentablemente muchos hermanos nos hemos estancado. Nos hemos quedado en 3 meses, nos hemos quedado en 1 año de crecimiento solamente. El Señor nos pide seguir creciendo. Por eso dice, ¿cuál era el versículo que leímos? Según de Timoteo 3 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra, hermanos, no significa que usted y yo no vamos a tener errores. Esa palabra habla de madurez. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros en la tierra no vamos a llegar a la perfección en ninguna manera. Cuando nosotros muramos, despertemos con el Señor, nosotros seremos perfectos. Pero hasta ese entonces nosotros somos imperfectos. Tenemos muchísimas errores, con quienes nos pueden apuntar, mira, tú fallas en esto. Sí, somos imperfectos. Pero lo que sí podemos llegar aquí en esta tierra es a la madurez. Cuando un hermano no es maduro, suceden muchas cosas. Muchas. Primero, es muy fácil que empiece a murmurar de un hermano que miró su error y empieza a murmurar. Empieza a decir, mira, este hermano dice que es cristiano, y empieza porque es inmaduro. ¿Okay? Una persona madura dice, pues está batallando con eso, mejor hay que orar por él. Una persona madura hace eso. Una persona madura, en vez de ir con el pastor a acusarlo, empezar a decirle a medio mundo cuál es su falla, va con él y dice, la verdad, porque dice la Biblia que si un hermano hace algo contra ti, ve con él y repréndele estando tú y él solos. Y si no quiere escuchar, pues tráete a otro. Llevas a otro y hablas. Si no quiere entender, dilo a la iglesia. Y si no quiere oír a la iglesia, tenlo por gentil publicano. Pero es el método. Un maduro haría eso. Pero un inmaduro le dice a medio mundo todo lo que es él, cuáles son sus fallas, cuáles son sus errores, y pues todo el mundo ya sabe su fama. Porque dice la Biblia que por un pequeño fuego se enciende todo el bosque. Pero un inmaduro haría eso. Entonces el Señor quiere que nosotros lleguemos a la madurez. Entonces, ¿hasta qué punto, hermanos? Tratar de ser como el Señor. Nunca lo vamos a hacer, pero necesitamos ser como el Señor. Los jóvenes quieren ser como varios artistas. El corte que se avientan, los tatuajes que se hacen, la forma en que se visten, es un reflejo de a quién quieren imitar. Pero ¿cómo era el Señor? ¿Cómo era el Señor Jesucristo? Podemos tardarnos todo el día diciendo los atributos del Señor, eran muchísimos. Pero nosotros cada día necesitamos ser como el Señor. Y el Señor dijo que nosotros necesitamos agradarle en espíritu y en verdad. O sea que es imposible agradar en la carne. Imposible. Si yo soy carnal, no agrado a Dios. Si yo estoy en el espíritu, agrado a Dios. Estoy siendo más como Él. Estoy siendo más como el Señor me está pidiendo. Estoy siendo menos como el mundo y estoy siendo más como Jesús. Estoy alimentando más al espíritu. Se dice que para comprobar cómo es que un hombre puede ser carnal o espiritual, se pone este ejemplo: un león, un oso contra un oso. ¿Cuál gana? Al que le des de comer más. Si usted alimenta más al espíritu, su espíritu siempre va. Nada de que tengo sueño y no voy a ir a la iglesia. No, eso no lo va a vencer, porque su espíritu está bien alimentado, su oso, por así decirlo, está bien alimentado, y la carne queda débil. Nada de que tengo sueño y no voy a ir. No, fuera. Desde las 5 de la mañana despierto y leer la Biblia. Entonces, primera cosa, hermano, nuestra responsabilidad con esto es leerla. Leerla, pero no solamente leerla,
también podemos estudiarla. ¿Ok? Hay gente que no comprende el amor de Dios, no lo vamos a comprender. Pero si usted se pone a investigar el amor de Dios, a estudiarla, wow, no sería tan fácil pecar deliberadamente contra Dios. Usted se da cuenta de qué es lo que hizo el Señor en verdad. Usted se va a dar cuenta que el Señor, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de los viles que muchas veces somos, el Señor, a pesar de eso, entregó a su Hijo por nosotros. A pesar de los asesinos, a pesar de los violadores, a pesar de los que matan, el Señor no la pensó, porque dice que nos ama, y Él no la pensó, entregó a su Hijo por nosotros a morir en la cruz del Calvario por nosotros. A pesar de eso, porque ahí se demuestra el amor de Dios. Cuando usted comprende eso, sería muy difícil pecar contra Dios deliberadamente. Sería muy difícil mirar cosas indebidas en el celular. Sería muy difícil ver cosas indebidas en la computadora, si usted tuviera bien presente que es el amor de Dios. Porque cuando usted comprende, cuando usted estudia el amor de Dios, dice: Señor, gracias. Pero tenemos que leerla y estudiarla. No solamente leerla y estudiarla, debemos meditarla. Meditarla. Dice la Biblia que necesitamos meditar en la Biblia de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo. Pero solamente hasta ese entonces. Pero ¿cómo va a pasar, hermanos, si no la leemos? Si preferimos estar en el Facebook, mejor, hermano, lo que necesitamos hacer es meter en el Face, dijo mi pastor, en el book, ¿ok? En vez de estar en el Face, necesitamos meter el Face en el book, nuestra cara en el libro, ¿ok? Y hermanos, mucha pérdida. La verdad, solamente tenemos 70 años, hermanos. Dios nos promete 70 años. ¿Cuánto es 70 años, hermanos? Si usted ya tiene 60, usted puede voltear cuando era niño y ahorita dice: qué rápido. Pero Dios nos promete 70 años. Pero dice esto también: a los más robustos, 80 años. Pero con todo eso dice la Biblia que es dolor. Les duele todo a los de 80 años ya. Todo, 70, todo. Porque eso dice la Biblia. Entonces necesitamos leerla, hermanos, estudiarla, pero también meditarla. Vayamos a Santiago también. Ese solamente fue el primer punto. De ahí es rápido. Santiago 1, por favor. Santiago capítulo 1. Versículo 22. Santiago 1:22. El tema se llama la responsabilidad del creyente hacia la palabra de Dios. Número 1 es leerla. Número 2, estamos en Santiago, versículo 22. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24: porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Feliz es bienaventurado, feliz, gozo. Hace una comparación. Dice que el que oye la palabra pero no la hace, es como cuando un joven se acaba de levantar a las 11 de la mañana y va al baño y se mira en el espejo y todo el greñero y acá unos cuantos lagañas por ahí y baba se le escurrió por ahí, y se mira en el espejo. Wow, qué feo estoy, dice.
y se va y no le importa. Así es una persona que escucha la palabra de Dios. Oh, ya escuché, bueno, vámonos a seguir viviendo mi vida carnal. Porque Dios ya le señaló sus defectos, Dios ya le dijo en qué falla, Dios ya le está diciendo que arregle eso. Y vámonos, de todos modos, no me importa, vámonos, que el mundo siga viendo que soy un necio, que el mundo siga viendo que soy un carnal, que el mundo siga viendo que soy cristiano y que no me importa si soy como Cristo, si no. Y ahí anda mirando todos nuestros errores. Así es una persona que escucha la palabra y no la practica. El fin no solamente es escuchar, hermanos. El fin es escucharla y llevarlo a cabo. Si no, no va a funcionar esto. Entonces, primera cosa que tenemos, la responsabilidad que tenemos con la Biblia es creerla, leerla. Tenemos que vivirla, hermanos. Vivirla. No, pues que tenemos que ser generosos. La verdad es que muchos no tenemos. No tenemos muchos. Pero en el hecho de ser generosos no se refiere a la cantidad, sino a la constancia. Estaba una viuda, acordemos de la viuda pobre. Dice que estaba el arca, lo que ellos le llamaban el arca de la ofrenda, los del Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, perdón. Y esa arca era para echar ofrendas. Y lo que era el tabernáculo ellos lo usaban. Ahí donde se congregaban ellos lo usaban, esas ofrendas. Entonces llegaban los hombres ricos, ¿verdad? Donde los que tenían mucho y echaban mucho dinero, muchísimo, eran ricos, pero solamente echaban lo que les sobraba. Pero dice que llegó una viuda con 2 blanquitas y era todo lo que tenía, y los echó, todo lo que tenía. Y el Señor Jesucristo estaba mirando cómo esos hombres ricos, poderosos, echaban cantidades y la gente los miraba. ¡Ah, ese hermano da mucho, muchísimo! Y el Señor se levanta y dice: de cierto os digo que esta viuda ha dado más que todos. Porque aquellos hombres echan de lo que les sobra, pero esta mujer echó aún todo su sustento. Todo. Hermanos, es que soy, como dice el pastor, prove. Ahí somos ricos, hermanos. Somos ricos. Una vez yo escuché a un predicador y dice, él investigó y se hizo una encuesta en África. Y le preguntaron a un niño africano y le hicieron esta pregunta: oye, ¿para ti qué es un rico? Escuchen lo que dijo el africano. Dijo: yo creo que el que tiene una casa es rico. Eso es lo que dijo un africano. Muchos niños africanos. Oye, ¿qué es ser rico? Yo creo que el que tiene una casa es rico. Porque ellos no tienen, muchos de ellos, ni siquiera dónde dormir. Hicieron otra encuesta, a otros mismos africanos, pero a otros. ¿Para ti qué es ser rico? Dijo uno: el que tiene un carro es rico. Le dijo otro: ¿para ti qué es un rico? El que tiene 2 carros es rico. Y otro: ¿para ti qué es un rico? El que tiene 3 carros es rico. Otro: ¿para ti qué es un rico? El que tiene ropa para vestirse toda una semana sin tener que repetir, ese es rico. Oh, pues no tengo nada que ponerme. Y nosotros decimos que somos pobres. Tenemos casa, tenemos una antena azul o rojo ahí en el techo, internet, easy. Y somos pobres, hermanos. Wow.
Wow. ¿Cómo somos, verdad, hermanos? Pero ellos no tienen ni siquiera muchas veces para el día. Pero nosotros necesitamos vivir la Biblia. Necesitamos, hermano. Necesitamos madurar ya, hermanos. Necesitamos ser más como Jesús. Ser más como Jesús. Mira que hay satánicos que son muy seguidos. Ellos, así como nosotros, cuando nosotros terminamos de predicar, hacemos una invitación. Los satánicos, después de que dan su orquesta, dan su orquesta, su música, su concierto, ellos hacen una invitación. ¿Quién quiere servir a Satanás? Y vaya que lo están logrando. Muchos jóvenes pasan por ahí, estamos tocando puertas y me sacan esta mano. ¿Qué quiere decir eso? Voy por ahí tocando puertas. Satanás! Lo está logrando. Mientras que nosotros estamos en nuestras casas, no estamos muchos nosotros leyendo la Biblia, mucho menos viviéndola. Satanás está ganando territorio. Mientras gente se está yendo al infierno, nosotros seguimos siendo estancados, muchos de nosotros. El propósito no es ese, hermanos. El propósito es madurar, es alcanzar a más creyentes, es salvar a más gentes, arrebatarlos del fuego para que vayan con el Señor. Es eso. Pero no lo podemos hacer si seguimos estancados en inmadurez espiritual. Estamos seguir creciendo, crecer cada día, crecer más como Jesús, más como Jesús. Muchos jóvenes dicen, yo quiero tener un esposo que se ve trabajador. No lo va a tener si ella no es trabajadora. Porque todo lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, eso también segará. Si yo personalmente, si yo quiero una mujer espiritual, si yo quiero una mujer que sirva a Dios, yo debo de servir a Dios. Si yo quiero que mi esposa no sea una piedrota de tropiezo para el ministerio, yo necesito servirle a Dios, necesito ser espiritual, necesito ser como Jesús. Porque cuando eres como Jesús, todo te sale bien. Te sale bien muchas cosas, te sale bien todo. Hay dificultades, pero los pasas sin mucho obstáculo. Pero necesitamos ser como Él, necesitamos madurar. Tenemos que leerla, tenemos que vivirla. Y tercero, hermanos, tenemos que predicarla. Segunda de Timoteo 4:1. Segunda de Timoteo 4:1. Dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice, ¿ya lo tienen? Ok. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, hermanos, la tercera responsabilidad que tenemos usted y yo como creyentes, primera dijimos es leerla, segunda es vivirla y tercera necesitamos predicarla. Pero hermanos, ¿qué tengo que predicar? Hay mucho que predicar, mucho. El maestro de homilética y predicación nos decía, mira joven, cuando toca predicar y no sabes qué predicar, decía él, predica de Jesús, nunca falla, siempre. Te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Un día usted ya no vamos a vivir. Mañana, pasado mañana, a nosotros nos tiene que tocar. Nos da temor hasta en lo más profundo de nosotros porque somos carne, y tan solamente de pensar que un día ya no vamos a poder respirar este aire, este clima de Rosarito, la playa, nos da temor muchas veces cuando usted lo medita. Pero necesita concientizarnos que no siempre va a estar aquí. Va a morir, voy a morir. Pero mientras hay tiempo,
hay un encargo muy importante. Ese encargo se llama la Gran Comisión. Seguir alcanzando a más, seguir alcanzando a más perdidos, seguir alcanzando a más drogadictos. Había un joven en nuestra iglesia que ese joven era una hermana peluquera. Es peluquera la hermana y da clases, es una hermana que sabe mucho. Da clases a aquellos que estudian eso de belleza, cultura de belleza creo que le dicen. Y él cuando van a su a su negocio, mientras él está cortando el pelo, ella les predica, pues no hay para dónde irse. Entonces mejor les avienta una raya y ya, ahora me escuchas o te vas así. Y les empieza a predicar. Y una vez ahí estaba un joven marihuano, drogadicto, le dicen ojos de gargajo, ojos verdes, y ahí estaba ahí sentado y le empezó a predicar, pues no hay para dónde, y lo invitó a un campamento de jóvenes. Y este joven fue, pero ese joven confiesa que todavía llevaba un poco de marihuana y un poco de droga. Y dice que en las noches, cuando hacen las predicaciones en la noche, él se llevaba dos entre las patas y se iban allá por las piedras a echarse un toque, dicen los allá, vulgarmente hablando, ¿no? Iban y fumaban allá. Y dice que así eran todas las noches, lunes, martes, miércoles. Dice que el viernes ya era el último día y pues yo no sé qué pasa, dice, pero voy a quedar en esta ocasión. Y pues ya el viernes es la última noche donde nos quedamos en el campamento. Esa fue en la Laguna Hanson, la última noche, y Dios sobró en él de una manera bien especial. Él se arrepintió de eso. Dice que tiró su droga ahí mismo, en esa misma noche, tiró su marihuana y entró al instituto. Se graduó. Cuando yo entré a primero, él estaba en cuarto. Y él siempre lo miraba y dije, wow, este joven me anima. Era un joven de 20 años cuando estaba a punto de graduarse. Estaba en cuarto, tenía 20 años. Y yo tendría mis 16 primavera cuando estaba en primero. 16 años tenía y yo lo volteaba a ver a él y era un ejemplo. Porque él en su caminar no era como los demás jóvenes, era diferente. Ese joven ahorita es misionero allá en Michoacán. Sigue teniendo 23 años. Pero saben, Dios cambió una vida que estaba perdida. Dios cambió una vida que estaba deshecha. Y probablemente a algunos de ustedes les tocó que Dios los sacara de ahí. Pero saben, necesitamos seguir predicando la palabra. Necesitamos seguir alcanzando a esa gente. Necesitamos seguir alcanzando que están aún peor que él, que están en las cárceles. Hay un hermano que está estudiando que en el otro lado tuvo un accidente y lo metieron al bote 3 años. Y ahí le predicaron el evangelio. Un michoacano también. De hecho, el joven creo que lo envió a él al instituto. El misionero que se fue por ahí, creo que él lo envió allí a estudiar. Estuvo en la cárcel y fue predicado. Necesitamos alcanzar a más, hermanos. Más. Que más se salven. No solamente necesitamos predicar el evangelio, necesitamos hablar del infierno también. Mucha gente ya no habla del infierno, habla, qué bonito es el cielo. No, tenemos que hablar del infierno también. Un ateo dijo esto, no dijo un cristiano, un ateo, una persona que abiertamente dice, no creo en Dios. No sé a qué vas a la iglesia, no sé, pierdes tiempo, yo no creo en Dios. Abiertamente ellos, descaradamente así te dicen. Pero un ateo dijo esto: si yo fuera cristiano, le predicaría a todos mis familiares del infierno. Si fuera cristiano, le hablaría a toda mi familia del infierno, de que cuando mueran, si están en sus pecados, van a ir al infierno, y que cuando ya estés en el infierno ya no hay vuelta atrás, ya no se puede regresar. Pero solamente si fuera cristiano. No lo es. Toda su familia ya sabe que es cristiano, hermano. ¿Ya le ha hablado del infierno a su familia? Mañana puede morir. Mañana le puede pasar un accidente. Los accidentes son inevitables.
cuando yo era niño, mi mamá recibió a Cristo a los 12 años. Y ella, aunque ella no hablaba muy bien español, porque nosotros nacimos, primero aprendimos el dialecto y luego el español. Ella cuenta que a los 12 años recibió a Cristo y mi nombre ahí en la colonia no era común, que José, puras de esas, Jesús, pero en ninguna Emanuel, ninguno. A mí se me hizo muy extraño, entonces, ¿por qué soy el único Emanuel? Fui y le pregunté a mi mamá, oiga, ¿por qué me llamo Emanuel? ¿Usted me lo puso? Me dijo, no. Mi papá, no. Entonces, ¿quién me lo puso? Me dijo, bueno, es que yo no sabía cómo ponerte, tu papá tampoco, porque se la pasaba por allá. Y le dije, bueno, voy a llevarlo con el pastor a ver qué nombre se le ocurre. Un misionero bautista, fundamental, independiente. En serio. Y dice mi mamá que me cargó, sé que me levantó y dijo, este se va a llamar Emanuel, Dios con nosotros. Yo no lo supe hasta que era cristiano, entonces dije, no es casualidad, el Señor ya tenía un plan. Mire. Y toda mi familia del sur, casi la mayoría, casi toda la familia es cristiana, bautista. Ellos hicieron una colonia que se llama Monte Hebrón, donde viven puros cristianos y hablan dialecto. Y aquí solamente me falta mi hermano. Mi papá ya quebró sus botellas. Mi hermano menor también ya dejó su música. Yo pues aquí estoy. Mi mamá pues desde los 12 años. Y mi hermano es el que ha estado fuerte. Ha escuchado. Dios ha tratado con él. Tuvo un accidente en el Boulevard 2000 donde quedó inconsciente por varias horas. Despertó y le dijimos, el Señor te está buscando, acércate a él. Dijo, no. 6 meses después su esposa falleció. Hey, hermano, te está buscando el Señor. Ya se calmó, ya no está tomando, pero sigue. La pregunta es, hermanos, ¿toda nuestra familia ya ha escuchado del infierno? Esa es una responsabilidad que Dios nos da a nosotros. Tal vez algún de los visitantes, si usted muere hoy joven, de los que, si tú mueres ahorita, saliendo, te atropellan, ¿estarías 100% seguro que irías con Dios? Y si no, ahorita terminando va a haber una invitación para ti. El Señor te ama, quiere que tú vayas al cielo cuando mueras. Pero si necesitamos hablar del infierno, necesitamos predicarlo. Y también necesitamos predicar de la segunda venida. Necesitamos predicar que Cristo viene pronto ya. Necesitamos predicar que Cristo ya está en la vuelta de la esquina, aunque tarde 1000 años, Él ya está cerca. Dijo un desconocido que aunque el Señor no venga dentro de 1000 años, en menos de 100 años voy a estar con Él. Porque voy a irme antes. Si Él no viene, pues me muero antes. Entonces, si el Señor no llega en 1000 años, de todos modos, en menos de 100 años yo lo estaré mirando. Estaré enfrente de Él, estaré tocando sus heridas, porque Él los tiene todavía. Será especial ese momento. Pero mientras necesitamos seguir predicando, necesitamos seguir echándole ganas aquí para el Señor. Estamos seguir predicando lo que Él nos manda que prediquemos. Primera de Tesalonicenses 5, por favor. Ya voy cerrando, hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 13. 5:13.
4, perdón, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice la Biblia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos en que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la segunda venida de Cristo. Es cuando el Señor no pisa la tierra, pero es que sí está en el aire y viene por su iglesia. Esa es la segunda venida. Cristo está a punto de venir y necesitamos estar listos para Él. Sé que había 10 vírgenes, 5 de los cuales eran ingenuas y no se prepararon con anterioridad con su aceite. Porque a las jóvenes, cuando se comprometían, el hombre, el joven que pedía a la mujer, ¿verdad?, daba el dote, se iba un año a trabajar, a hacer la casa, para casarse con su amada y pues vivir ahí. Entonces el Señor hace una parábola de 10 vírgenes que están esperando a su esposo, pero algunas de ellas eran ingenuos y no va a venir, no hay que llevar aceite, hay que llevar nomás la pura lamparita. Pero hubo otras que sí, probablemente sí venga, entonces mejor hay que llevar aceite y la lámpara. Y salían varios días. Entonces cuando sucede esto, llega el hombre de la casa, llega el esposo, y miren que se le acaba a las jóvenes que llevaban su aceite, se les acaba su lámpara y se les apaga. Ahora pues quieren pedírsela a las otras muchachas que sí se anticiparon, pero pues ya era tarde. Eso habla de aquellas personas que no están preparadas para la venida del Señor, aquellas personas que no son salvos. El Espíritu Santo es un simbolismo del Espíritu, el aceite es un simbolismo del Espíritu Santo. Habla de aquellos que tienen al Espíritu Santo y aquellos que no lo tienen, que no son salvos. Se van a quedar si no tienen al Espíritu Santo, porque Cristo ya viene. El Señor, cuando entró a Jerusalén, ya abiertamente, cuando Él dijo que ya era el Rey, le dijo a 2 de sus discípulos: okay, vayan a Betania, ahí hay un asna, un pollino, y tráiganmelo. Si el dueño les pregunta: ¿a dónde llevo mi pollino? Diles: el Señor lo ocupa, el Señor no necesita. Y bueno, van esos dos discípulos desconocidos, que la Biblia no menciona quiénes eran, pero van y miran al pollino ahí donde el Señor les dijo. Están desamarrando y el dueño les dice: ¿qué están haciendo? El Señor lo necesita, Y le ponen el manto al pollino y se sube el Señor en un burrito, ¿verdad? Le llamaríamos así, el hijo de un asno. Y va por Jerusalén y los hombres empezaron a alabarle, Hosana en las alturas, y le empiezan a aventar ramos, le empiezan a aventar palmas. Pero la segunda venida ya no será así. El Señor ya no vendrá en un burro, el Señor ya no vendrá caminando. Dice la Biblia que el Señor llegará en un caballo blanco, con jinetes que destruirá a toda la humanidad, a todas aquellas personas perversas con la espada de su boca. Pero ya no será un burrito, será un caballo imponente. Esa será la venida del Señor Jesucristo. Pero si no estamos preparados, ¿cómo nos ha de hallar el Señor? Esa es una responsabilidad que nosotros tenemos. Primero dijimos, necesitamos leerla diario, todas las mañanas. Segunda, necesitamos vivirla, porque seremos como aquella persona que se mira en el espejo y pues así soy, que me quieran así como yo soy, o sino que se quiten de mi camino. 3, necesitamos predicarla. Yo solamente puse 3 ejemplos de lo que necesitamos predicar, pero hay muchos temas que podemos predicar.
mientras Cristo viene, hermanos, ¿qué estoy haciendo por Él? ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Estamos viviendo la Biblia? ¿Estamos predicando la Biblia? Porque dice Él que se nos va a demandar cada uno de nosotros, que nuestras obras serán pasadas por fuego. Que es personas que somos salvas, vamos a ponerle así, un juicio, pero no para condenación, sino para las obras. Okay. Y todas aquellas obras que no sirvan, dice que serán deshechos como en fuego. Mientras la raza humana que quede aquí en la gran tribulación está sufriendo, nosotros estaremos con el Señor en las bodas del Cordero y en la gran tribulación. Pero ¿cómo vamos a estar ahí? Estaremos avergonzados delante del Señor, diciendo: pues Señor, hice lo que pude, me quedé estancado. Necesitamos seguir creciéndonos. Necesitamos. Más que cualquier cosa, es un privilegio. Necesitamos ser como Jesús. Y muchas cosas van a mejorar. Nuestra iglesia va a madurar. Muchas cosas van a madurar. Nuestras amistades van a madurar. Nuestra religión, nuestra iglesia va a madurar. Pero necesitamos ser como el Señor. Entonces, aquí le den su rostro, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque siempre nos hablas, y qué privilegio tener tu palabra completa, tal y cual quieres que la tengamos. Padre, ahora ayúdanos a poder valorar este bendito libro que tú nos has dejado, que es tu palabra inspirada, y Señor, que siempre lo tengamos presente, que tenemos un gran privilegio en tener tu palabra completa, que Padre, necesitamos responsabilizarnos de ella,